Buenas tardes, somos el equipo 4, que está conformado por Carla Paola, Ávila Galindo Diego Gilberto, Martínez Núñez Sofía Verónica y su servidora Marla Vicenia Ledesma Guzmán. Vamos a hablar sobre el tema del músculo liso, abordando principalmente los temas que se presentan en nuestro temario de biofísica, que son la relación de miofilamentos finos y gruesos, las diferencias entre músculos lisos unitarios y multiunitarios, así como también descubrir los modelos de acoplamiento de excitación-contracción del músculo liso. Para comenzar, antes de hablar sobre la relación entre miofilamentos finos y gruesos, primero debemos saber qué son. Que estos miofilamentos más que nada son las proteínas contráctiles de miofibrillas, que sirven para las unidades contráctiles de las células musculares. Es decir, realizan pues sus funciones y pues son las células alargadas que reciben el nombre de fibras musculares. Y este conjunto de filamentos proteicos más que nada van a ser responsables de darle la apariencia, estructura y función al músculo liso. Para describir de mejor manera cómo se observa en la imagen, pues podemos ver que los filamentos no tienen un patrón lineal, es decir, que no tienen como un orden aparente. En los filamentos delgados se puede, pues más que nada están conformados por actina y tropomiosina y caldesmina. Estas proteínas cumplen la función de asociarse con el filamento grueso durante la contracción. Por otro lado, pues también están los filamentos intermedios, que son estructurales y forman parte del anclaje de los filamentos tanto gruesos y delgados, así como los cuerpos densos al citoesqueleto, y pueden ser desmina o bimentina. Y por último pues tenemos a los filamentos gruesos, que en el músculo liso están compuestos de miosina, la cual puede interactuar con la actina de los filamentos delgados para generar la actividad contráctil, como ya lo mencioné anteriormente. Pero es importante como resaltar que en el músculo liso pues se encuentra esta proteína pues de miosina, y es muy importante para el funcionamiento, pero pues esta debe ser fosforilada principalmente. Y pues en el músculo liso también, tanto como los filamentos delgados como los intermedios, se anclan en estructuras denominadas cuerpos densos, quedando de esta forma integrados en los filamentos proteicos y sin ningún, bueno, no, quedan como interdigitados, es la palabra correcta, y todos estos quedan de esta manera, todos los filamentos proteicos, y sin ningún tipo de patrón reconocible, como en el caso del resfriado, que ese sí representa como un tipo de patrón, que es lo mismo que me mencioné al principio, que pues no tiene un orden en sí. Y pues como observamos, los filamentos del músculo liso no tienen una distribución lineal que se identifica como un sarcómero, y, y su distribución característica en el interior de la célula le permite desarrollar una amplia variedad de funciones, además de una gran capacidad de fuerza, así también como la disposición característica de los filamentos de actina y de miosina, la presencia de cuerpos densos, de caviolas, y el tipo de retículo sarcoplasmático que permite identificar el músculo liso como un músculo con características muy peculiares. Para finalizar, en sí, la relación que tienen estos filamentos finos y gruesos es que cuentan con una contracción dependiente. Eso quiere decir que pues estos miofilamentos gruesos en sí están basados en una organización de un filamento de miosina polar lateral, que pues esto ayuda a que maximice la interacción entre los filamentos gruesos y delgados, lo que permite que los los delgados estén superpuestos y sean arrastrados por toda la longitud de los filamentos gruesos, y de esta manera ayudar a que se realice una mejor contracción muscular. Bueno, yo les voy a hablar sobre las diferencias entre los músculos lisos unitarios y los multiunitarios. Bueno, para empezar, el músculo liso multiunitario es un músculo que sus células están separadas entre sí,
como lo podemos ver en la imagen. Entonces, por lo tanto, cada fibra se va a contraer de manera independiente, ya que está regulada por señales nerviosas y cada fibra va a tener una única terminación nerviosa y un propio axón terminal que va a ser el causante de que cada fibra se contraiga independientemente de la otra por la separación que tienen. No van a tener uniones en hendidura y además rara vez van a tener una contracción espontánea. Están formadas por glucoproteínas y colágeno, y entre sus ejemplos tenemos el músculo ciliar, que es el del ojo, que es el encargado de, por ejemplo, cuando el ojo está mirando hacia un objetivo, es el encargado de mover pues el cristalino. El músculo piloerector, que es el que está en el folículo piloso y es el encargado de cuando el pelo se pone de punta, cuando se tensa el pelo, se pone de punta gracias a este músculo piloerector. Y también también se encuentra entre estos ejemplos el músculo del iris, que es el encargado de disminuir y de dilatar la pupila. Bueno, ahora tenemos al músculo liso unitario. El músculo liso unitario, pues como su nombre nos lo dice, sus células van a estar unidas entre sí y por lo tanto también se le va a llamar músculo liso sincitial. Entendemos que a lo que se le llama músculo liso sincitial se refiere al hecho de que lo sincitial hace cuenta que son muchos núcleos en una célula. Por lo tanto, como estas células están fusionadas, pues van a haber muchos núcleos y por lo tanto por eso se le llama músculo liso sincitial también, debido a estas conexiones. El tamaño de esta fibra, de esta célula de músculo liso unitario, varía de entre 2 a 10 nanómetros de diámetro y de 20 a 60 nanómetros de longitud. Gracias a estos puentes de baja resistencia es por lo que se les da estas características de músculo liso sincitial. Además, sus membranas celulares van a estar adheridas unas a otras, van a estar formadas por filamentos de actina y de miosina y van a tener una capa de glucoproteína. Tenemos el retículo sarcoplásmico. Se va a encontrar, va a estar próximo a, va a estar en contacto con muchas invaginaciones, de una célula denominadas caveolas. Las caveolas van a ser las encargadas de llevar sustancias desde la membrana celular hacia el retículo sarcoplásmico. Van a tener un control neurogénico. El control neurogénico se refiere a que la inervación motora va a ser exclusivamente autónoma. Además, este músculo liso unitario va a provocar va a tener zonas de marcapasos, que su despolarización va a prolongarse a las células adyacentes gracias a que tienen una actividad eléctrica espontánea. Por ejemplo, sus contracciones van a ser lentas y van a ser prolongadas con un gasto mínimo de hidrólisis de ATP, ya que va a ser como de entre 5 a 10 veces menos que, por ejemplo, el músculo estriado. Y gracias a estas características viscoelásticas es que sus contracciones van a ser lentas y prolongadas, y además su respuesta de relajamiento frente a estiramientos lento de fibras es que gracias a estas características viscoelásticas va a ser así esta respuesta de contracción. Y pues creo que no lo he mencionado, pero pues se van a contraer como si fuera una sola unidad gracias a que están pues juntas entre sí estas fibras. Y pues entre los ejemplos que tenemos de estos músculos vamos a encontrar en muchas vísceras de nuestro cuerpo, como lo son los intestinos, los uréteres, el útero y vasos sanguíneos. Entonces, por lo mismo de que se va a encontrar en muchas vísceras de nuestro cuerpo, por lo mismo también se le va a llamar músculo liso visceral, además de músculo liso unitario, como ya lo mencioné, y pues músculo liso sincitial.
Bueno, ahora vamos a ver los modelos de acoplamiento, excitación, contracción en el músculo liso. Vamos a ver primero las diferencias que hay en la contracción del músculo liso con el músculo esquelético. Pues primero tenemos que van a ser contracciones tónicas más prolongadas. Esto debido a puede durar de horas a días. Por ejemplo, como el músculo liso está recubriendo los órganos internos, pues estos deben estar en constante contracción, por lo que es más prolongado que en el músculo esquelético, que dura unos segundos. Esto también se debe al lento ciclado, que esta es la unión de las cabezas de miosina con la actina y después su liberación y otra vez la unión para el siguiente ciclo de contracción. Que es pues el lento ciclado, es más lento en el músculo liso que en el músculo esquelético. También, por esto mismo, se requiere menos energía para mantener la contracción. También tenemos que tiene una mayor fuerza máxima de contracción muscular. En el músculo liso puede llegar de 4 a 6 kilogramos por centímetros cúbicos de área transversal, mientras que en el músculo esquelético de 3 a 4 kilogramos de centímetros cúbicos. Y también la contracción del músculo liso se da por medio de un mecanismo de cerrojo. Esto quiere decir que, esto facilita el mantenimiento prolongado de las contracciones. El mecanismo de cerrojo consiste en que una vez que el músculo liso ha generado la contracción máxima, la magnitud de la excitación se puede reducir a mucho menos del nivel inicial. O sea que, y después el último punto tenemos que irse diferencia de tensión, relajación del músculo liso. Esta es la capacidad que tiene el músculo liso para recuperar su fuerza de contracción original segundos después de que haya sido alargado o acortado, como ocurre en la vejiga, que un aumento del volumen de la vejiga produce una distensión pues del músculo liso que recubre las paredes de la vejiga, y después de esta contracción puede tardar 15 segundos en recuperar casi su nivel original y sus presiones. Bueno, y ahora sí vamos a ver el mecanismo de contracción del músculo liso. Pues como número 1 tenemos que para que se inicie el proceso de contracción es necesario que un estímulo inicie este proceso. Puede ser de diferente naturaleza, como tenemos en la imagen, puede ser eléctrico, químico y mecánico, y en ocasiones también de un estímulo externo que no sea uno de estos tres. Y pues bueno, aquí está. Aquí en la siguiente diapositiva tenemos que, al igual que en el músculo esquelético, el estímulo que inicia la mayoría de las contracciones en el músculo liso es el aumento de los iones de calcio en el medio intracelular. Y pues aquí tenemos como estimulaciones, es estimulación nerviosa, hormonal, distensión de la fibra y cambios del ambiente químico. Bueno, como otra diferencia del músculo liso del músculo esquelético es que el músculo liso no contiene troponina, que esta es la proteína que proteína reguladora, que es activada por los iones calcio para producir dicha contracción. En cambio, como no tiene troponina, el músculo liso contiene una gran cantidad de proteína reguladora que se llama calmodulina, como podemos ver aquí en la imagen, en letras rojas. Esta calmodulina es la que inicia la contracción al activar los puentes cruzados de miosina, que ahorita lo voy a explicar un poco más. Bueno, el estímulo, alguno de estos estímulos externos, va a desencadenar la entrada de calcio del medio extracelular. Aquí tenemos la membrana de fibra muscular, este es el medio extracelular, y aquí de color pues más rojo se ve el medio intracelular. Entonces, este estímulo va a hacer que el calcio entre al medio intracelular por medio de los
el estímulo desencadena la entrada, se unirá a la calmodulina, entra el calcio, se une a la calmodulina formando un complejo llamado calcio-calmodulina, que este es el responsable de activar la sinasa de cadena ligera de miosina, que está aquí abreviado MLCK activo. Y pues después, esta activación y después la posterior contracción se produce porque la concentración de calcio en el líquido citosólico del músculo liso se va a incrementar como consecuencia de la entrada de calcio del líquido extracelular, como ya dije, a través de los canales de calcio. Y esta liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico. Aquí se puede ver el retículo sarcoplásmico, se libera calcio. Entra calcio del medio extracelular y se le une la calmodulina, formando el complejo calcio-calmodulina. Después las iones de calcio se unen, como ya dije, a la calmodulina, esta de forma reversible. El complejo calcio-calmodulina se une después a la miosina, sinasa de cadena ligera, que es una enzima fosforiladora, y la activa. Finalmente, una de estas cadenas ligeras de cada una de las cabezas de miosina, denominadas cabeza reguladora, se fosforila en respuesta a esta miosina sinasa. Cuando esta cadena no está fosforilada, o sea que está inactiva, no se produce el ciclo de contracción, que es la unión y separación de las cabezas de miosina, que hace que el filamento de actina se separe, como podemos ver aquí. Cuando esta cabeza sí está fosforilada, la cabeza tiene la capacidad para unirse repetitivamente al filamento de actina, como podemos ver aquí en la imagen. Aquí está la cabeza de miosina, se une al filamento de actina y avanza a través de todo el proceso de ciclado de tirones intermitentes que tiene el filamento de actina y miosina, y al igual que ocurre en el músculo esquelético, está produciendo de esta manera la contracción, como podemos ver aquí en la imagen. Aquí está la cadena, el filamento de miosina, y aquí está el filamento de actina. Les voy a hablar sobre el control de nervios y hormonal sobre el músculo liso. El músculo liso puede ser estimulado por señales nerviosas, estimulación hormonal, distensión del músculo y otros diversos estímulos. Esto es facilitado gracias a que la membrana del músculo liso contiene diferentes tipos de proteínas receptoras que pueden iniciar el proceso contráctil. Además, otras proteínas receptoras inhiben la contracción del músculo liso. Las fibras nerviosas autónomas que inervan al músculo liso generalmente se ramifican de manera difusa encima de una lámina de fibras musculares. En la mayoría de los casos no establecen la contracción directa de la membrana de la célula de las fibras musculares lisas. Así forman las uniones difusas que secretan su sustancia transmisora hacia el recubrimiento de la matriz del músculo liso, o con frecuencia a una distancia de varios nanómetros a varios micrómetros de las células musculares. Después la sustancia transmisora difunde hacia la célula. Cuando hay muchas capas de células musculares, las fibras nerviosas solo inervan la capa externa. La excitación muscular viaja desde esta capa externa hacia las capas internas por conducción de los potenciales de acción en la muscular o mediante difusión adicional de la sustancia transmisora. Las acciones que inervan las fibras musculares lisas no tienen los externas terminales ramificadas típicas que se observan en la placa motora terminal de las fibras musculares esqueléticas. Por el contrario, la mayoría de las acciones terminales delgadas tienen múltiples varicosidades distribuidas a lo largo de sus ejes. En estos puntos se interrumpen las células de Schwann que rodean a los axones, de modo que pueden secretar la sustancia transmisora a través de las paredes de las varicosidades.
Hay vesículas similares a la de las placas terminales del músculo esquelético y que contienen la sustancia transmisora, pero al contrario de las vesículas de las uniones del músculo esquelético que siempre contienen acetilcolina, las vesículas de las terminales nerviosas autónomas contienen acetilcolina en algunos, y en otras fibras contienen noradrenalina y de manera ocasional también otras sustancias. En algunos casos, particularmente en el tipo multiunitario del músculo liso, las varicosidades están separadas de la membrana muscular por tan solo 20 a 30 nanómetros. Esto es la misma anchura que tiene la hendidura sináptica que aparece en la unión del músculo esquelético. Estas uniones se denominan uniones de contacto y actúan de manera muy similar a las uniones neuromusculares del músculo esquelético. La rapidez de la contracción de estas fibras musculares lisas es considerablemente más rápida que la de las fibras estimuladoras por uniones difusas. Las sustancias transmisoras, excitadoras, inhibidoras secretadas en la unión neuromuscular del músculo liso, las sustancias transmisoras más importantes que secretan los nervios autónomos que inervan al músculo liso son la acetilcolina y noradrenalina, aunque nunca son secretadas por las mismas fibras nerviosas. La acetilcolina es una sustancia transmisora, excitadora de las fibras musculares lisas en algunos órganos y para otros es un inhibidor. Esto quiere decir que cuando la acetilcolina excita una fibra, la noradrenalina habitualmente la inhibe y viceversa. Esto pasa porque las sustancias se unen a proteínas receptoras de la superficie de la membrana de la célula muscular. Es como un switch de prendido y apagado. Las hormonas que participan en el proceso de excitación e inhibición, además de la acetilcolina y la noradrenalina, son adrenalina, angiotensina, vasopresina, oxitocina, serotonina e histamina. Algunas de estas abren los canales de sodio y calcio, despolarizando la membrana, y a veces se producen potenciales de acción y potenciales de acción que ya se están produciendo y pueden potenciar. Se produce potencial de acción, y esta despolarización, la entrada de iones de calcio en la célula, lo que facilita las contracciones. Por el contrario, se produce inhibición cuando la hormona u otros factores tisulares cierran los canales de sodio y calcio para impedir la entrada de estos iones positivos. Si los canales de potasio que normalmente están cerrados se abren, lo que permite que los iones de potasio positivos difundan hacia el exterior de la célula. Bueno, por mi parte ha sido todo, y en nombre de mis compañeros, muchas gracias. Estas son las referencias bibliográficas.